Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos a Libertad o Muerte en su capítulo 26 de la segunda temporada, y estamos con nuestro panel estable para tratar temas de la actualidad que nos compete ahora. Y empiezo en este caso por las damas. Frutillita Libertaria, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, buenas noches. Aquí tirándonos las mechas por estos desgraciados. Y bueno, bienvenidos al nuevo capítulo, espero que lo disfruten. Excelente audio, Frutillita. Y paso al señor Matías Carmona. ¿Cómo estás, Matías? Bien, cabrón, lo extrañé la semana pasada. Debo de decirlo porque no estuve en el episodio de celebración. Contento porque ganó el rechazo. Un poco preocupado por las constantes, no sé, negativas un poco del equipo. Son bastante negativos, cabros. Después que lo escucho así como en tercera persona y me alejo del micrófono y le pongo mucha más atención. Así que quiero un poco combatir eso, porque yo creo que el periodo en el que estamos es eso, en un periodo importante de una victoria importante, bastante avasalladora y un poco muy cercana a mis expectativas, si recuerdan lo que conversamos hace tiempo atrás. Pero nada, chiquillos, eso, yo creo que la pelea es constante, así que eso, vamos a pelear las ideas todo el rato. Exactamente, por eso estamos acá, Mati. Nuestro director, el señor Infierno Cercano, ¿cómo está, Jorge? Bien, aquí contento aún, con un poco más de esperanza versus lo que se veía venir. Creo que el futuro sigue viéndose oscuro y gris, pero hay que esperar a ver qué pasa, seguir dando la pelea. Esto, como dijimos antes de la elección, esto no va a terminar el día 5 y en adelante. Esto tenemos para rato todavía, así que nada, pues a tener paciencia y no perder la poca esperanza que nos queda. Exacto, coincido en varias partes de Jorge. Y por último y no menos importante, el hombre del futuro, nuestro corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea donde nos estés escuchando, puede ser aquí en Chile o más allá de nuestras fronteras, con un saludo muy especial a la gente que nos escucha desde Europa. Y bueno, queremos agradecerte por estar aquí compartiendo con nosotros. Esperamos que disfrutes este episodio y te quedes con nosotros hasta el final del mismo. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, y aprovecho de inmediato para que empecemos con nuestro podcast del día de hoy contigo, con el aspecto internacional. ¿Qué hay para resaltar aparte de la sensible pérdida del Reino Unido? Oye, sí, es verdad, tengo que comenzar comentando esto. El pasado jueves 8 de septiembre falleció la reina Isabel II de Inglaterra. Esto fue un fenómeno que, bueno, ya teníamos muchísimos años esperando, porque de hecho ya el protocolo del London Bridge y hasta el ataúd ya estaba listo esperando. Y esto, pues, más allá de ser un suceso curioso, porque no todo el tiempo se ven este tipo de cambios. De hecho, puede decirse que estamos ante la vista de una de las posibles cambios donde no vamos a volver a ver a una reina al mando de Inglaterra en bastante tiempo, porque la línea de sucesión está ahorita con Carlos, después viene William, etcétera. Entonces el Reino Unido va a tener un rey durante un buen tiempo. Ahora, una de las cosas curiosas acerca de la sensible pérdida de la reina ocurrió en el Canal 22 de Argentina, donde su presentador, Santiago Cuneo, pues hizo una celebración, había ofrecido que se iba a tomar una botella de champaña y la iba a abrir en vivo por este acto de indignación que tienen los argentinos con respecto a la sensible pérdida de territorio. Recordemos a lo que había ocurrido con las Islas Malvinas. Así que la reina tenía sus fanáticos y sus no tan fanáticos. Y bueno, comentando también lo que ha estado ocurriendo en Europa, tenemos que hablar ahora de lo que está ocurriendo en Rusia. En el conflicto entre Rusia y Ucrania está pasando algo muy interesante y que no deja de llamarnos la atención, que en estos días también el gobierno de Ucrania acaba de reconocer que ha recuperado aproximadamente 1,000 kilómetros cuadrados de extensión de su propio territorio, debido pues a una suerte de pérdida de fuerza o de, digamos, cansancio que se ha visto
por parte del ejército ruso en el proceso de la guerra con Ucrania. Ahora, ¿qué está pasando con Rusia? Rusia está perdiendo terreno, ha perdido equipos, ha perdido logística, y esto se debe en parte a los aliados que les han facilitado muchísimos recursos al pueblo ucraniano, y estos recursos tecnológicos, armas y equipo, pues ha ido dando resultados, a lo cual, ¿qué es lo que está ocurriendo con Rusia? Rusia ha perdido más de 1/3 de sus militares en la invasión a Ucrania, y por supuesto las respuestas de Vladimir Putin no se hacen esperar. De hecho, en este momento, ¿qué es lo que está pasando? Rusia está exagerando su apoyo hacia China. Está por ocurrir una cumbre donde Putin se va a reunir con su homólogo Xi Jinping y van a hablar acerca del conflicto que está ocurriendo entre Ucrania y próximamente también la vista que tiene China sobre la isla de Taiwán. Esto está muy, muy interesante y está por ocurrir en los próximos días, a lo cual tenemos que estar atentos. Como siempre, muchachos, los micrófonos son suyos. Si tienen algo más que comentar o alguna pregunta por ahí del panel, pues con mucho gusto. Adelante. Gracias Ricardo. Ahí Little Strawberry parece que quería decir algo. Sí, es que es nuestro deber informarle a nuestra querida audiencia que tengan ojo con un fenómeno que se está produciendo. Hay un problema con el precio del arroz a nivel mundial. De hecho, están tratando de inventar un método para plantar arroz en campos que tengan agua salada, que esto en el fondo lo empezó a implementar Uruguay hace muchas décadas y están tratando de replicarlo porque hay una escasez de arroz. Y bueno, asociado a lo que estaba contando Ricardo de la guerra en Ucrania, se estimó ya el día 13, que es hoy, salió un informe del Consejo Agrario de Ucrania y ellos revelaron al mundo que van a tener un 30% menos de producción para el año que viene. Entonces, en el fondo, el coletazo, digamos, de todos estos conflictos se van a arrastrar un poquito más, ¿ya? Y como última noticia, el gas sería otra de las cosas que estaría con problemas, que todavía no sabemos qué va a suceder, pero Putin está cortando el suministro en el Nord Stream 1. Esto podría generar problemas porque él no quiere abastecer a Europa, él solo quiere abastecer a los que se unen a él. Alemania no sé en qué condiciones, todavía no lo revelan, está siendo como una especie de aliado para Rusia. Así que este movimiento entre el grupo BRICS y todas estas cosas de los precios de los alimentos están generando repercusiones a nivel mundial. Incluso acá en Chile, nuestros, digamos, notables, destacados diputados del PPD están proponiendo la fijación de precios, cosa que nosotros ya sabemos que no funciona, pero eso les quería contar como para complementar el tema. Oye, sí, muchas gracias, Frutita. Yo también quería ahí colgarme de lo que estaban diciendo respecto de lo que sucede aquí con esto, el grupo BRICS, por si alguno de nuestros auditores no lo ubica más o menos, el grupo que tiene acá Rusia, que es básicamente el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Recuerden que están creando una moneda también particularmente, y ahí yo quería detenerme un poco para darle, no sé si un pie para que me dé su opinión o tal vez un consejo para volver a hacer el programa Las Criptomonedas que hacía Ricardo con Rodrigo, que era muy bueno, respecto del cambio en el merge de Ethereum. No sé si tú escuchaste algo, Ricardo, porque pasaron del Proof of Work al Proof of Stake, y eso va a significar una posible devaluación de la moneda. ¿Y por qué menciono esto? Y se lo explico más o menos a los auditores a grosso modo. Los que tengan criptomonedas, por ejemplo en Ethereum, cambió su merge, que en este caso es como una junta, por así decirlo, que tienen con varios otros fondos para diversificar, en la cual tenían un modo de poder generar blockchain y poder generar criptomonedas, y lo están cambiando a otro radicalmente distinto, y eso podría provocar una desaceleración en cuanto a la ganancia. Ustedes saben que los recursos, mientras más escasos, suben de valor, lo que pasa por ejemplo con Bitcoin. En este caso, Ricardo, no sé si tú escuchaste algo sobre eso.
Sí, de hecho estamos esperando que el merge termine porque eso es un evento que está ocurriendo en este momento. Entonces, el Ethereum Merge, ¿qué significa? Pues que la red va a pasar, como decir, de la prueba de minería o de la minería que se está haciendo ahorita de forma intensiva, se va a pasar a un concepto de que las personas que almacenen Ethereum van a poder servir como de validadores de la red. Y entonces es un cambio de paradigma importante porque estos cambios siempre asustan y generan un poquito de miedo, pero yo pienso que todas las actualizaciones que se están haciendo ahorita sobre la red de Ethereum van a posicionar o pueden posicionar a todo el ecosistema como una competencia muy fuerte contra lo que es Bitcoin. O sea, recordemos que Ethereum no es solamente la moneda, sino que la moneda tiene como su propia autopista donde circulan otras monedas más, y esto, al cambiar el paradigma, pues te genera una serie de beneficios, y eso va a poner mucho más interesante el mercado de las cripto, que recordemos que a pesar de que están fluctuando, han bajado, han subido, etcétera, etcétera, yo pienso que el precio pues va a seguir subiendo, va a seguir fluctuando, pero la diversificación de las monedas va a continuar, y esto es lo que hemos visto a lo largo del tiempo. Por lo menos ahorita, con todos los cambios de la web 3.0, pues lo que se está haciendo es que ahora hay mayor posibilidad de acceso, hay mayores actores, hay mayor oferta de servicios, y a la final es una ganancia para todos, porque el blockchain no es algo que vaya a desaparecer, es algo que llegó para quedarse. Sí, te hacía la mención exclusivamente por el tema de esta cumbre de ciberseguridad que se va a realizar y que tiene como actor principal, para que no nos escuchan, a Rusia. Y eso, el Cyber Polygon se llama. Quien quiera buscarlo, puede buscarlo en internet. Cyber Polygon, ambas y con Y, cyberpolygon.com, y se van a dar cuenta de este ensayo. ¿Y por qué lo menciono? Porque está atrás el World Economic Forum, el que quiere hacer el gran reseteo, Agenda 2030 y todo esto, también apoyado por la ONU. Hay que poner ojo con eso, porque el mismo World Economic Forum hizo un ensayo el 2019, y para no alejarnos tanto, en septiembre del 2019 aproximadamente, hicieron un ensayo sobre una posible sopa china que podría ser. Obviamente no se dijo en ese momento que sería un evento de esa magnitud ni de ese país, y se hizo como un simulacro. Y ustedes saben lo que pasó desde octubre en adelante ya mismo en ese país, con ese platito. Y ahora, pasando a lo que tiene que ver con nuestro pequeño, insignificante país, quería darle ahí la palabra, y quiero partir por Matías, ya que no estuvo en el programa pasado, en relación a esta propuesta de la clase política de una nueva constitución. Todos están hablando ahí del tema de lo que tiene que ver con estas promesas que hacían antes, de que no, si ganaba el rechazo se iba a reformar y todo lo demás. ¿Qué opinas tú de esta nueva constitución que nos están encalerando de nuevo la clase política? Mira, mi opinión es bastante ácida. Yo creo que aquel que crea que llegar y hacer lo que quieran es una estupidez, porque cualquier discusión es retórica mientras no haya un cambio constitucional, porque a la larga el gobierno tiene que hacer lo que la ley le mandata. Entonces, en ese aspecto, lo que se tiene que hacer ahora es lo que la ley dice, y no hay otra cosa. Ahora, lo que los políticos hagan y se pongan de acuerdo a hacer, realmente me vale un poco madre, porque lo van a terminar haciendo igual. Como que no, en ese aspecto, a la larga yo creo que lo que debería imponerse, si es que somos racionales, es que se plebiscite aquella decisión que tomen, ¿no? Como muy conciso. O sea, sería lo ideal, ¿no? Y ahí te quiero dar también la palabra a ti, Jorge, porque tú tenés como una visión respecto a eso, a la decisión que debiera tomar las personas. El que le dicen soberano, que en realidad no es soberano de nada, pero las personas. ¿Qué opinas tú también de lo que le pregunté a Matías? Sí, mira, ayer el lunes en el Cultura hice el ejercicio de analizar un poco eso, y me quedé con algo que lo voy a volver a mencionar porque me parece interesante, que es la propuesta que hizo el PDG a sus militantes, donde en primera instancia es una votación, ¿cachai? Un plebiscito de consulta interno del partido que tiene dos etapas. Primero,
Pregunta si quiere una nueva constitución, ¿cachai? A establecerse el mecanismo. Y segundo, si quiere que se respete el tema del artículo 42 y paremos el huevo. Y luego dice, en una segunda etapa, de hacerse una nueva constitución y no irse por la opción 2, te plantea varias opciones, entre las que están una convención tal cual, donde está también una suerte de mixta con expertos, y creo que había una opción que era simplemente reformar la actual constitución desde el Congreso. Y yo creo que el paso que dieron ellos en consultar a sus militantes es el mismo paso que debería darle el Congreso a la ciudadanía, al general de los chilenos, porque yo creo que después de escuchar un poco lo que hablan y ver varios programas de análisis, ellos hablan mucho de que hay que respetar al soberano y la huevada, y que tenemos el plebiscito de entrada donde la ciudadanía quería, pero ya hay mucha agua bajo el puente y la ciudadanía ya vio cuál era el resultado de la opción que tomó al inicio. Entonces yo creo que muy válidamente corresponde consultar de este nuevo proceso que se iniciaría, que insisto es un nuevo proceso, porque con el rechazo el proceso anterior termina, y en eso yo creo que deberíamos estar todos de acuerdo. Y en este nuevo proceso yo creo que se tiene que hacer otro plebiscito de entrada, no importa que sea hueveo, no importa, porque hay que hacerlo, ¿cachai? Porque es la única manera, creo yo, de darle una salida institucional y que pare el tandeo como se está dando. Sí, bueno, sería lo ideal en el mundo de ICIPAP, pero no tenemos que olvidarnos que la clase política no va a querer perder el poder, pues, bueno, en ese caso. El plebiscito es pero totalmente contrario a los intereses de un lado o del otro. Y ya lo hemos visto, cómo se han vendido ahí, pero la han hecho toda agua. Pero ojo ahí, que hay otro tema ahí sujeto también, que es que yo tengo la idea de que a la izquierda ahora mismo le asusta un poco el tema de plebiscitar la entrada otra vez, y por eso yo creo que se están haciendo un poco los hueones con ese tema, porque ellos han llenado la boca hablando de que la ciudadanía, que hay que consultarle al pueblo, que la cocina, que la huevada, y la verdad es que dados los resultados, ellos son conscientes, creo yo, de que si se hiciera otra convención, estaría más cargada para el otro lado, no para el de ellos. Yo quiero aprovechar y rebatirte, Jorge, de cierta manera. ¿En qué sentido? Porque, a ver, yo no soy quien para decir qué piensa la mayoría, ¿ya? Yo simplemente veo cómo pasaron las cosas, y en ese aspecto, ¿cuáles fueron los principales aumentos del rechazo cuando se sumó Amarillos por Chile y cuando se sumó la DC? Y que se haya quedado callada la derecha. En ese sentido, la derecha está más representada por José Antonio Cast hasta cierto punto, porque ahora yo creo que ese viejo hay que patearlo y no pensar en él, y que no importe. Debería inclusive ser otro en el futuro. Pero, no sé, el rechazo específico. Yo sé que en ese aspecto no estamos con la derecha. Yo rechacé de entrada de un principio, pero creer que las voluntades mayorías o las principales voluntades del rechazo son el no seguir con el proceso y quedarse con la misma, no lo creo. Inclusive yo me gustaría desafiarlo y ponerlo en la mesa. En lo inmediato, yo creo que deberíamos avanzar con terminar el proceso con una constitución nueva. Ya, déjame contrapreguntarte al tiro. Yo no sé realmente qué es lo que me estáis rebatiendo. Dado que escúchame. Yo no he hablado de lo que opina la gente. Yo creo que a la gente hay que consultarle, porque en realidad no sabemos qué carajo quiere la gente. Coincido. Y en ese sentido no veo cuál es la razón de no sé qué me quieres debatir, porque el análisis que estoy haciendo yo es de que creo que el sector de la izquierda, los políticos y los partidos de izquierda tienen la sensación, ellos, no la gente, no el pueblo de Chile, no, ellos, los partidos de izquierda, tienen la sensación de que si hiciera otra convención ahora mismo, justo ahora, sería más cargada a la derecha. Eso no quiere decir que yo esté interpretando o que tenga el conocimiento total de qué es lo que quiere la gente. Lo que yo digo es que el partido de la gente tomó una buena opción, que era consultarle a sus militantes, y creo que el Congreso debería tomar el mismo camino, de consultar a la gente qué carajos quiere. En ese sentido, no sé qué es lo que quieres rebatirme. Claro, de que ese argumento que piensa la izquierda, que ahora te entiendo mejor lo que comentaste, sea real.
Pero ese miedo de la izquierda sea real. Pero es que eso no importa. Si aquí lo que importa es lo que opina el ciudadano. Si importa 3 carajos lo que ellos opinan. ¿Por qué no importa lo que piensan ellos? No entiendo. Porque lo que piensan ellos se están arrogando la capacidad de entender y interpretar a todo el mundo, weón. Y en ese sentido yo creo que están meando fuera el tiesto. Han meado fuera el tiesto desde hace varios años atrás ya. Pero por ahora se dieron cuenta, les cayó el tiesto encima. Sí, pero es irrelevante. El punto aquí es que los partidos, el Congreso, no tiene buena aprobación, nunca lo ha tenido, no lo va a tener. Y el tema es que aquí hay que consultar, yo creo. Yo soy de la idea que hay que consultar qué hacer. Oye, entre los dos ahí lo que están hablando, ¿sabéis qué? En favor de los dos, ¿eh? Yo encuentro que sí es relevante lo que los partidos piensan, pero si es relevante, que se entienda bien, si es relevante, como dice Matías, lo que los partidos piensan, pero es irrelevante, tal como dice Jorge, para la opinión de las personas. El tema, ¿por qué digo yo que es relevante en este caso? Es porque ellos manejan los hilos. Ellos tienen los hilos conductores desde el principio. Entonces, en favor de lo que también dice Jorge, lo más probable, y lo estamos viendo de hecho, es que se nieguen todos los sectores políticos a hacer un plebiscito, aduciendo obviamente que hay un mandato original y todo lo demás, porque de hecho el proceso, tal como se explicó, pero hasta el cansancio, y de hecho se encargó de hacerlo la misma facción del apruebo, porque aquí yo distingo derecha e izquierda. Para mí si votan rechazo no es de derecha solamente, de hecho si hubiera sido de derecha hubieran perdido, pero el mismo aprobado decía: hay dos opciones. De hecho se viralizaron muchos videos del presidente diciendo: acá hay dos opciones, o es apruebo o es rechazo. Es decir, ¿queremos una nueva constitución o nos quedamos con la antigua y la espuria y bla, 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 bla? Y eso efectivamente es así, tal como mencionó Jorge, que le faltó un 1 al número. El artículo 142 de la actual constitución, en su inciso final, dice exactamente eso. Si la cuestión me puesta a plebiscito, no me lo sé textual, pero el último inciso dice: cuando si fuera rechazado se mantendrá el actual cuerpo constitucional. Y eso es lo que se tiene que honrar en este momento. Y eso es necesario que las personas también lo entiendan. Eso no quiere decir de que no se vaya a reformar o no se pueda reformar. De hecho, todos hemos sido testigos que se reforma. Y se reforma en tiempo récord, incluso. Eso es lo único que falta, y que muchos han repetido, y que nosotros también yo creo que hemos repetido en este programa, es voluntad política. Si los políticos no quieren, no lo van a hacer. Que es tan simple como eso. Y ahí entra también la parte de razón que tenía Matías, lo que decía: importa lo que piensan, porque están con una ideología, con una idea, un plan de ruta tan metido que no sé si llamarlo derecha, pero el otro lado, no el oficialista, el otro lado, no sé si ni siquiera ha sido oposición, se subió al carro por atrás y sin pagar, ni siquiera sabiendo bueno, lo que iban. No, para subirse al carro y no quedarse atrás, como hacen los políticos. Sí, Oso, pero no solo importa lo que piensan por eso, también porque son personas de la misma dignidad que uno mismo. Sí, pero el mirar eso así, lamentable, bueno, ahí yo entro en mi perspectiva, mirarlo así de que un político, bueno, claro, tiene tu dignidad y todo porque es un ser humano. Y eso es lo que nos tiene aquí también nosotros juntos en este tipo de ideología que es libertaria, estamos claros. El tema es lo pragmático, es decir, es lo real, es los hechos. Y en los hechos lamentablemente no interesa a la gente. Y eso lo tenemos bastante claro. De hecho, con el show que se están pegando, todos, este show que están haciendo, en el cual la gente le dijo: no queremos esto. Y listo. Es tan simple como eso, están todas las reglas establecidas. Lo que pasa que ahora, por su mismo prestigio, pongámoslo entre comillas, porque la clase política es la peor evaluada, en su mismo prestigio, los que se dicen, ya pongámosle de derecha, para que la gente que nos escucha entienda, los de derecha, ¿qué hacen? No, es que nosotros prometimos, y varios sectores, no, que prometimos. Oye, Chile Vamos rechazó ir a la reunión con el presidente, pues. Antes de esto se estaban bajando los pantalones por lo que fuera. Ese es el tema. Frutillita, ¿tenías algo que decir? Es que está pasando como de nuevo lo mismo, como que yo veo que se está reviviendo el acuerdo por la paz y toda la cosa, así, solo por el miedo, cuando la ciudadanía ya habló. En este caso yo estoy sumamente de acuerdo con Infierno. Si hay dudas, se plebiscite, salimos de la duda, hagamos la campaña, sabemos hacer campaña, la podemos hacer 1 y 1000 veces. Y lo otro que quería destacar, el comportamiento que ha tenido Republicanos y PDG ante esto. O sea, Republicanos fue estoico en decir no, la gente ya dijo que no, la gente estaba clara del 142,
no hay que poner en duda eso, y PDG dijo plebiscitemos. Esas actitudes son dignas de políticos democráticos, y respecto a lo que decía Mati, es un argumento que me pareció fascinante. Claramente tenemos políticos de mala clase si se les pide solamente tener 21 años y ningún estudio. Yo subiría esa edad y punto. O sea, esto hay que cambiarlo de una vez por todas. Hay que extirpar este cáncer de gente que tiene superioridad moral, y para eso uno tiene que tener estudios comprobables. Eso era lo que quería decir, y bueno, estoy súper tostada con la cocina política, así que no puedo aportar más que si se van de un partido, inscríbanse a otro, porque lo que les duele es que se vayan de uno a otro, no que ustedes se salgan y no hayan partido. Simplemente tienen que darle apoyo a otro que lo está haciendo bien, y si no se desafilian, ahora es todo online. Muévanse, los que son militantes, muévanse, los de RN, muévanse, si están enojados los UDI, muévanse, sálganse de ahí y váyanse a PDG, váyanse a Republicanos, y si alguno de esos partidos hace algo que no les gusta, muévanse y váyanse a otro, pero no dejen de ser parte de la política y de los cambios que requiere. Participen en las militancias, en los consejos, en todo el tema. Ahora, si hay gallos que, como está diciendo la gente, están llenos de soberbia o de miedo o de qué sé yo, y eso los lleva a no escuchar, bueno, ese partido no sirve, porque los partidos son precisamente para tener instancias de debate ciudadano y que esas ideas lleguen al Senado y al Congreso. Así que yo creo que ahí hay que, más que llamar a hacer una fuga masiva, cámbiese de partido, no abandone la política, dele apoyo a otro. Entonces ahí Chile vamos a mirar y va a decir, se me fueron 500, se me fueron 600, oye mira, el PDG tiene más que yo, van a competir, como nosotros creemos en la libertad y en la competencia, háganos competir. Eso es lo que yo recomiendo, no los recomiendo salirse y quedarse fuera. Métase en la política hasta que logre cambiar lo que quiere cambiar, pero hagámoslo por las vías democráticas, porque si se rompe la democracia por esta tontera que están haciendo de los dimidiretes del cagüineo político, porque esto es cagüineo político, ni siquiera he visto un argumento de fondo. O sea, lo único que he visto es la Constitución de Bachelet, que ya la tengo, que la podemos comentar en otro capítulo, y tengo una propuesta de Chalper de RN, es todo lo que tengo, pero lo demás es todo cagüineo de la cocina política. Entonces, ¿cómo va a ser que estos tipos que abogan a la democracia no puedan pararse y decir, bueno, tenemos duda, plebiscitemos? O sea, para mí es lo más lógico, y por eso le encuentro la razón a todos los que hablaron antes. Tomé un poquito de cada uno, pero de verdad tienen mucha razón en esos puntos. Sí, bueno, de hecho lo que tú decís al último de tu speech fue el problema de la democracia representativa. Efectivamente creemos en el libre mercado, pero un libre mercado que es parte de un monopolio, un corporativista, como son los partidos, no creo que sea un buen ejemplo. Pero sí tenemos que considerar que por el momento las cosas se hacen por etapas. Obviamente no podemos llegar a una parte de anarquía con un ser humano totalmente iluminado y que respete a sus prójimos. Por ende, ya que estamos en este proceso, claro, efectivamente hay que ir ganando, y lo que dice Little Sober tiene toda la razón en relación a dejar los partidos y dejar en ese caso las facciones que no los representan efectivamente, pero tenemos lamentablemente un país que no es muy activo. De hecho, para decirlo con todas sus letras, es flojo. Si se habla, por ejemplo, tú le preguntas a alguna persona, pregúntale, ya, ¿sabes qué? ¿Qué votaste rechazo ya? ¿Qué es lo que mantiene de la actual Constitución? Yo me atrevería a decir, desde mis pocas encuestas que he hecho entre 5 personas, uno sabe. Y yo creo que estoy poniéndole mucho. Y los de la nueva Constitución, oye, ¿por qué apruebas? Tampoco sabían. Ahí no sé el número, porque fueron menos personas las que pregunté, pero era así más o menos, y eso se ve reflejado en la votación. Entonces, a lo que voy con esto es que las personas se tienen que informar, y tenemos que informarnos todos, y tenemos que informarnos respecto al acontecer no tan solo nacional, sino que internacional, porque estamos viviendo tiempos de profundos cambios a nivel mundial. Se están moviendo todas las fuerzas de manera geopolítica, manera estratégica, incluso militar, se están moviendo mucho. Lo que mencioné al principio de las criptomonedas pueden pasar por alto, o puede pasar por un tema así, ya cállate luego, pero el tema es que las criptomonedas, junto con estas pugnas que hay nacionales que vemos nosotros en la política, y que no se restringe solo a nuestro país, sino que en todos los países se han fijado, todos tienen inestabilidad, pueden redundar en que la única moneda segura que algunas personas, me cuento entre ellas, han invertido,
pueda pasar al mismo rango del dinero fiduciario, que es el que tenemos nosotros, que es el que emiten los países. Es un papel pintado. Tal como decía Diego Giacomini de Argentina, un papel pintado solamente. ¿Y eso qué significa? Que se puede imprimir, y es lo que provoca, por ejemplo, la inflación que tiene Argentina, Perú, Bolivia, y podemos seguir por Latinoamérica. Si nos vamos a los distintos países, por la emisión fiscal muchas veces se hace inflación, y esa emisión ¿a quién afecta? A las personas que ganan menos, y eso tenemos que entenderlo también. Y para no apartarme tanto de la pauta, y tiene relación con lo que estábamos hablando, tenemos también esta conversación que hubo, y ahí quiero darte la palabra, Mati, dado que tenías algo a lo mejor que decir, pero te quiero dar también un tema por si quieres tomarlo, si no ahí lo vemos después, en relación a lo que tiene que ver con esta conversación que dio a conocer Telier con el presidente, en el cual decía que no, la elección de Cataldo, ¿sabes qué? No, en realidad él dijo que iba a arreglar esto y todo, y después sale diciendo que no, que el menor interés de él es desprestigiar al gobierno. ¿Qué piensas tú, Mati, respecto a eso o al tema que quieras plantear? A ver, yo creo que primero que todo hay que ser sensato. Yo creo que eso es lo que se hace detrás, como que tanto poder se cede internamente dentro del gobierno a ciertas personas. Y lo que me parece un poco extraño es el desliz de una persona, que no creo que un desliz sea algo que no sea premeditado. Muy extraño. En fin. Sobre eso, el Partido Comunista es una parte importante del gobierno. Nadie puede decir lo contrario. Aquel que crea otra cosa realmente es muy ingenuo. O no vivió, o no sé, estaba muy drogado el año pasado. En fin, también puede ser. El asunto importante es que es eso, es como qué hay detrás de lo que hizo el sujeto. Ahora bien, solo para terminarlo, el punto anterior, que yo creo que es importante, porque me gustaría como llegar a un ánimo distinto con las conversaciones, y no tirarlo tanto hacia lo negativo, sino, no sé, pues por ejemplo, eventualmente los políticos van a decidir algo. Y aquí en este aspecto, ¿qué es lo que deberían decidir? Yo creo que estamos todos de acuerdo de que tiene que ser un plebiscito. Ahora bien, ese plebiscito yo creo que lo más sensato es dejarlo a la mejor opción, no sé, 3 opciones, por ejemplo. Y en ese aspecto les puedo apostar a todos que la decisión va a ser el camino intermedio, porque es lo que la gente regularmente pide. Y entonces, ¿qué caminos intermedios tenemos? Por ejemplo, el extremo 1 es que nos quedemos con la constitución de Pinochet, ¿o no? Y el otro extremo sería, por ejemplo, que nos quedáramos con no sé, con una asamblea constituyente totipotenciaria a nivel God, ¿o no? Y sobre eso, ¿cuál es el del medio? Una reforma, ¿o no? Entonces, aquí, no sé, le pregunto a ustedes, quizás lo puedan responder, o invitar a una persona que nos escuche que piense lo de la constitución de Pinochet, por ejemplo. ¿Qué significa que deje de ser la constitución de Pinochet? Y ahí es donde yo creo que agarramos a muchas personas cuando les preguntamos y los hacemos pensar sobre eso. Para ellos, ¿qué significa aquello? Ahora bien, lo último es, por ejemplo, para aquellos que están del otro lado y que no quieren una asamblea totipotencial nivel God. Aquí una solución yo creo que es bastante eficiente, y usando la tecnología y un poco el sentido común, que puede lograr una constitución nivel God para, no sé, eliminar el poder político. Y en ese aspecto, no sé, la corrupción, ¿qué hace con la corrupción? O que los políticos empiecen a trabajar part-time, o que los impuestos sean pagados tipo Patreon. Son soluciones tecnológicas que nos pueden aplicar para disminuir el poder político, y eso se puede volver muy sexy en una constituyente totipotencial. Sí, pero ahí la disminución no disminución, lo que es la efectivización del Estado es algo que es muy difícil de lograr. Tienes pongámosle miles de funcionarios que no van a querer abandonar sus puestos. Y de hecho, si nos fijamos, todas las funciones estatales son con ese, sí, más claro, del 62%, son con ese fin, el de perpetuar o justificar sus labores. De hecho, nos encontramos con eso siempre. Se lanzó con bombo y platillo una aplicación para renovar el carnet de identidad y todo, que yo estoy seguro que debe estar llena de errores, porque no tiene actualización en sí, es decir, no es online. Tengo pruebas de eso. Pero el tema es que
cuando realizan estas modernizaciones que se hacen en este concepto, es con un propósito, y ese propósito no es servir a la gente y no lograr que las personas pongan al día sus documentos. Yo pienso, bueno, tal vez poner al día para utilizarlo en otra instancia, pienso eso. Y ahí lo que es el hastío de las personas, porque les repito, yo les dije delante, en la encuesta los políticos siguen siendo los peor evaluados, los peor, por lejos, todos los políticos. Y en ese caso también hay un cierto tufo ahí a que podríamos entrar a que se vayan todos, como hicieron en Argentina, en el cual las personas repudiaban a los políticos y solicitaban la modernización de la clase política, lo que se tradujo en más clase política. Pero podría ser algo, y hay un muy buen ejemplo que quiero solamente darlo al aire, que se relaciona con los puntos que vienen ahora, que tienen que ver con la violencia que vivimos, es lo de la corrupción, cómo reaccionó el pueblo paraguayo. No tenemos que olvidar que el pueblo paraguayo, ante, por ejemplo, subidas de impuestos o leyes que no consideraban justas, los paraguayos ponían en la entrada de sus restaurantes o de sus negocios, porque recuerden que los políticos no producen, nosotros producimos, los privados. En Paraguay ponían las fotos de los parlamentarios y incluso de los familiares, y no atendían a nadie, es decir, no entraba nadie que fuera de estas personas. O cuando les intentaron también subir los impuestos, fueron y quemaron el Congreso. No había nadie ahí, obviamente, no los quemaron a lo bonzo ni nada, pero son reacciones que tienen personas que son un poco más activas por lo que ellos ameritan reclamar con su voto. Porque a nosotros nos dicen, no, el soberano habló, pero quien siempre dice esa frase es el que ganó. Casi nadie va a decir, no, como estamos viendo ahora, los de la prueba, no, el soberano no ganó, no. ¿Qué es lo que es? El soberano pasó a ser la manga de hueones imbéciles, la gente estúpida, los que no sabían, los que se quieren quedar con la Constitución, con esa estupidez de decir que es la Constitución de Pinochet, porque da lo mismo te haga un cuerpo legal el diablo o Dios, o quien ustedes crean, estimados auditores, da lo mismo cuál extremo lo haga, siempre y cuando sea bueno. Y en este caso, la Constitución, la actual, tiene muchas cosas que son, tal vez yo diría las menos, que son editables, e incluso se pueden agregar cosas, porque todos hablan de reformar, pero nadie habla de agregar cosas. Eso también sería interesante, no tan solo reformar. Al respecto ahí, Jorge, ¿tienes algo que decir? Sí, es que quería hacer una pausa en el tema que le mencionaste al final a Matías, si quería agarrarlo, que esta conversación del gobierno con Telier. Y permítanme ser mal pensado, pero yo creo que a la gente del PC y a Telier específicamente no le debe gustar mucho cómo está conformado el gabinete de Boric, denme luz. Entonces yo tendría a pensar, y voy a ser mal pensado aquí quizá, que quizá Telier lo dijo con toda la intención de hincharle las pelotas a Boric. Yo creo... No, ¿saben qué? Yo estoy seguro de que Telier de adrede mencionó que había tenido esa conversación con el merluzo para hincharle las pelotas. O sea, ahí es que los juegos políticos se relacionan mucho con lo que estábamos hablando, man. Ellos se mueven en una burbuja que le impide ver la realidad. De hecho, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva el ser marino merluzo? ¿Cuánto tiempo lleva en el gobierno? Estamos hablando de que esta persona tiene... Pareciera que ya 30 años. Es una eternidad, sí. Pero son 6 meses. 6 meses. Y dentro de estos 6 meses, el 28,06% de los contagios, por ejemplo, de la sopa china, ha ocurrido desde su mandato, por así decirlo. Algunos van a decir, no, es que esto es un dato así como tomado de buena primera y todo. No. Porque esta persona tiene, en este caso, varios compromisos que no fueron atendidos. Y eso es un punto también que tenemos que tener claro. Dijeron, por ejemplo, no, que iban a crear, no sé, una nueva gobernanza para la gobernanza sobre esta sopa china y que se integran especialistas, instituciones legitimadas y todo eso. Eso no existe. Después, cortar la cadena de transmisión tampoco existe. No hay movimiento al respecto. De hecho, estaban preocupados de hacer campaña. ¿Cachai? Fortalecer seguimiento de
de esta sopa, exactamente lo mismo. ¿Y a qué voy con esto? De que nos mantienen con este permiso para poder movernos de un lado a otro, producto de esto, que es una de las políticas que se mantiene, junto con el Estado acotado, entre comillas, de excepción que tienen en el sur, y son sin fundamento, son sin ningún fundamento científico incluso. Somos uno de los pocos países que tenemos que usar una servilleta por esta sopa en la boca. Y dicen, no, es que en recintos cerrados solamente, sí, pero es que entonces igual tienes problemas para transitar normalmente. Entonces, también lo que decía, todo lo que nosotros hablábamos, esta cocina, lo que mencionó Lidia Stover, esta cocina política se perpetúa mucho. Y de hecho ese soberano que dicen que es el pueblo en realidad no habla, y de hecho ahí a nombre personal la democracia, bueno, es un chiste de mal gusto. De hecho incluso una monarquía es mucho más sensata que una democracia. Lidia Soberri, tú querías decir algo. O sea, quería decir varios algo porque te fuiste a muchos temas y ¡pum! Exploté. Primero lo sé. Igual que los croissants. Mira, efectivamente, yo hace mucho tiempo hablé de la teoría de las 7 izquierdas. Y acá se está notando ya que son 7 izquierdas. Tenemos a la DC, PPD, PS, tenemos a el Frente Amplio, Comunes se descolgó de la lista del pueblo, tenemos al Partido Comunista y tenemos a los arteses. O sea, ahí tenemos 7 gamas de izquierdosos que ustedes pueden reconocer a simple vista. El tema es que creo que 2 o 3 de estas izquierdas se están moviendo hacia el centro. Una que es la DC por el tema de la propiedad privada. Después el PPD por una cosa como que no les gusta el radicalismo del Partido Comunista. Y ahí les voy a explicar por qué. Al PPD no le gusta este radicalismo porque básicamente ellos perdieron como concertación la consigna, y además el Frente Amplio y el PC lo han ofendido, pero por arriba y para abajo. Además de eso, ellos estaban teniendo negocios regulares con el Estado. Recordemos que la SOA Bachelet dejó todo eso encadenado con Alejandro Navarro, con la AFP, que la gente dice las pérdidas. Bueno, sépalo, Sonda está ganando plata pidiéndole plata a la AFP y después le va mal y la pagan los usuarios. Ese es un tema de los préstamos que le pusieron en el 2005 a la AFP para negocios nacionales dentro del territorio con bajo riesgo. Y después nosotros de las otras gamas ya tenemos la crema, porque está el Partido Comunista, que es muy radicalista en el tema del obrero. De hecho hay un video circulando por ahí donde dicen que Boric es un burgués jugando a ser el pueblo. Y ahí uno nota que ellos ya están distanciados. Y más distancia tienen con la TOA. Entonces obviamente se enojaron cuando les metió la TOA. Y aquí hay otro elemento que nos falta incluir, que es la ONU, porque la ONU, cuando empieza su plan, toma personas de la izquierda y de la derecha. Diego Chalper estuvo en la misma generación que Giorgio Jackson en los jóvenes líderes del FMI. La misma generación, fueron compañeros de clase, salen en la misma foto, que ustedes lo pueden buscar porque eso está en el Mercurio y la Tercera. Son compañeritos. Entonces tenemos aquí que el Partido Comunista quiere hacer su consigna marxista, pero está este progresismo, nuismo como medio mezclado, que se tomó partido de las gamas centrales y del Frente Amplio. Entonces ellos no están concordando y esto se hace cada vez más evidente, y el Artés obviamente quiere abolir el neoliberalismo porque ese es un trotskista que ha ido a los congresos internacionales de los trotskistas. O sea, entonces tenemos una gama política que nunca habíamos tenido, y creo que de este proceso donde, como dijo Mati, ¿por qué quieren que deje de ser la constitución de Pinochet? Porque ellos sienten que suscribieron a un contrato social, que es esta constitución, que fue creado en torno a la violencia y todo el discurso que ya conocemos, y ellos quieren crear otro discurso de la misma manera, porque esto no fue pacífico, fue violento, fue forzado. Van a hacer de la misma manera, pero le da a la ONU la opción de entrar, y ahí es donde está la CAM y todo el tema operando, porque las madereras, para que ustedes lo busquen, Arauco y otra más que no recuerdo ahora, las compraron empresas de Soros. Entonces les bajaron el precio a tal nivel que ellos las pudieron comprar, y ahora quieren seguridad, pues obvio, porque necesitamos que les suba el precio, si ya las compramos, huevo pato.
Entonces, yo aquí cuando la teoría del tonto útil cuadra, pero cuaja, pero de lleno, porque los usan y los desechan. Y lo estamos viendo que está intervenido y cuesta hacer este escenario político precisamente por eso, porque la intervención está operando en varios niveles. Entonces, tenemos que también ir viendo esas cosas en la operación política, en la cocina, las peleas que Telier vaya todos los días a la moneda, sin siquiera hacer nada del gobierno. Entonces, él está visando lo que está pasando porque precisamente la noche del 11, las JJ se agarraron a balazo con los anarquistas sirven al Frente Amplio y las JJ del Partido Comunista. Entonces, estamos viendo que no se están llevando y eso ya es cada día más evidente. Ahora, ¿cómo nosotros, que no tenemos ninguna mirada tan radical, podemos sostener esto? Efectivamente, es precisamente lo que dice el Mati, o sea, no le gusta la constitución de Pinochet, bueno, hagamos algo, no sé cuál es ese algo, plebiscitemos y cerremos la caja Pandora, no sé si la revolución va a seguir, no sé quién va a poner orden, o sea, de verdad, esta revolución, estamos en la mitad de la revolución, cuando tú te encuentras en un proceso de voto que no se está respetando, ha salido en diarios internacionales, es el único país donde se está irrespetando la soberanía popular a pesar de que está en la Constitución en el artículo 5, 6 y 7, o sea, el oso hizo un excelente entramado de lo que está pasando y yo quería complementarlo con esto por la pregunta del Mati, o sea, me colgué como para atrás de lo que estaban hablando. Gracias, Little Stoberry. Ahí hay un punto que quería hacer ahí, un paréntesis, para todos los que nos escuchan también ir a escuchar el Cultura en Libertad, que es el otro programa que se hace en vivo a través de YouTube, para que vean algunas de las opiniones, porque aquí yo quería ponerle al panel algo que nosotros dijimos acá en nuestros programas. Amarillo por Chile pretende convertirse en partido político. Y eso nosotros lo habíamos adelantado, me parece, en un programa, no recuerdo si el Cultura en Libertad o el Libertad o Muerte, pero ahí nuestros auditores van a poder verlo. Así que en el caso de esta última opinión, Matías, parece que tú querías decir algo. No, yo creo que dije todo sobre ese tema específicamente. Ahora no me sentí respondido por Frutillita, pero quizás ahí tú me puedes responder un poco lo que no sé si lo que entendiste de Frutilla, sino que también tu opinión sobre qué significa para una persona sensata del lado de la prueba inclusive, que el cambiar la constitución de Pinochet. ¿Ya? Podemos irnos a la cuestión más como ridícula, que es, no sé, pues decirle que quieres que cambien el papel y que ya no sea papel y sea siempre 100% digital. Está bien, pues es una opción. Ahora, no sé, que deje de ser un estado subsidiario. Hay grupos que quieren el estado subsidiario. Yo creo que el estado subsidiario no debería existir también. Y hay varios que estamos de acuerdo con eso, hasta con la izquierda. Entonces, en ese aspecto, ¿qué piensan ustedes? Yo no sé, propondría federalismo. No quieren federalismo. Es que lo que pasa, Mati, es que ahí tú, recogiendo un poco el guante, como se dice, de lo que tú estabas hablando, lo que a mi humilde y poca entendimiento tal vez te podría decir es que si alguien dice, no, es que quiero cambiar la constitución de Pinochet, yo creo que la primera opción es que repite como loro. No tiene idea. Segundo, el que tú me digas que hay una persona del apruebo sensata, tiene muchos matices, y ahí me entra una duda también muy terrible, porque si una persona es sensata después de haber leído esa propuesta constitucional y sigue votando apruebo, deja de ser sensata. Hay motivos técnicos, motivos políticos fuertes para haberla rechazado. Era solamente leer. Y ese es el tema que nos trae lo que habíamos hablado. Lamentablemente, como sociedad somos muy flojos. Es decir, oye, mira qué terrible cómo están asaltando a esa persona, pero no se hace nada. Unos me podrían decir, no, es que ahora te balean y todo, perfecto, siempre hay una respuesta. Yo me refiero a la intención en sí. Ahora, si estás hablando de Estado, de conformación de Estado, de alineaciones políticas para lo que tiene que ver, por ejemplo, el mismo federalismo, parlamentarismo u otras cosas, las personas no saben a lo que se refiere. Y yo no digo que todos, pero yo me atrevería a decir, desde mi perspectiva, una gran mayoría no sabe. Entonces, no, déjame un poco
Yo estoy muy en contra de ese argumento, Carlos. No. Pero espérate, que déjame terminar el punto, que todavía no lo ¿Es el mismo argumento que tiene la izquierda para denostar al que votó rechazo? No. Mira, es algo que yo te digo en base al conocimiento. Recuerda que hay encuestas que se realizaron antes de este plebiscito, y hay muchas encuestas, aparte de la académica, algunos que son las más conocidas, muchas encuestas en las cuales se hacía sondeo del conocimiento de la Constitución. De hecho, la mayoría de los, o no la mayoría, algunos de los canales que yo tal vez vi de televisión hacían un maldito circo de la ignorancia de las personas respecto a eso. Y eso es patente, eso se puede ver. A esa evidencia empírica me refiero. Yo no me estoy arrogando el derecho de decirle a toda la mayoría que votó por algo que es un imbécil. No. Lo que yo estoy diciendo es que la mayoría de las personas que pretenden hacer cambios lo hacen desde su entorno, desde su realidad. Y es por eso que, por ejemplo, la ideología de género no pega tan fuerte en la clase más baja. ¿Por qué? Porque la mueven unas élites que piensan que están haciendo lo mejor para las clases bajas. La clase baja, ¿qué es lo que quiere? Quiere trabajar. La clase, no sé, trabajadores, que para mí no hay clase, pero es para que me entiendan. Todas las personas que tienen menores recursos, por así decirlo, que son de un poco menos de la clase media, por así decirlo. ¿Qué pasa con esas personas? Esas personas quieren que baje un poco el precio de la locomoción, el precio de la benzina, no tienen idea cómo, pero quieren que baje. Quieren que la plata les rinda más y quieren llegar a fin de mes tranquilos. Eso es lo que te mueve, y eso es lo que hace fracasar tantas políticas que se hacen públicas para las personas, como este cambio constitucional. El cambio constitucional lo están haciendo nuevamente grupos cerrados, porque me voy a remitir a lo que tú bien me dijiste en el programa anterior, cuando estuviste, que la élite era un grupo de personas seleccionadas, y tú ahora me acordé, no lo voy a usar más. Tienes razón, porque hay que empezar a hacer buen uso de las palabras. Pero toda esta casta política, ¿qué es lo que hacen? Se dedican a hacer estas cocinas que estábamos hablando, ¿y qué hacen? Se ofrecen favores o se denostan entre ellos. Y si tú te fijas, el actor A, político, me refiero político A, al político B, lo denosta o le hace algo, las cámaras pasan del A al B. Y el B le responde. Y a su vez llega el C y lo apoya. Y llega el D y apoya al otro. Y todos tienen cámara. Y siguen siendo exactamente los mismos. Pero ninguno de los problemas se ha solucionado. Tenemos muertes, causó impacto que por encerrona en las últimas 48 horas, desde ayer hacia atrás, es decir, en las últimas 72 hubieron 4 muertos. 4 muertos por encerrona. Entonces las personas empiezan a decir, oye, pero es que esto, y en las noticias te invaden y te bombardean. El matinal es lo que más ve la gente. ¿Y quiénes la ven? Las personas de menores recursos, las dueñas de casa. No, es que en la clase alta también, sí, pero tal vez las empleadas, pues, bueno. Las otras personas no lo ven. Entonces, todas esas personas que pertenecen a esa parte, ya va Jorge y te doy la palabra, todas las personas que pertenecen a esa parte, a ese estrato, por así decirlo, no están en sintonía los políticos con ellos. Y lamentablemente, vuelvo a la flojera que tenemos como pueblo, y me considero también flojo en algunas circunstancias, también lo fui, no iba a votar y otras cuestiones, pero no por convicción, sino por ignorancia, no iba a votar por flojera. Cuando tú empiezas a leer y te empiezas a informar, tú dices, no, pues que yo tengo que levantarme, tengo que mover el culo, bueno, y ir a votar, aunque sea un día dentro del año, para poder cambiar algo que yo quiero que cambie. Y eso es lo que nos cuesta. Porque nosotros enviamos a nuestros hijos al colegio, nosotros pagamos ciertas cosas y nosotros vamos delegando responsabilidades que son de nosotros naturales. Y eso es algo importante que tenemos que entender. Y esa es la base del argumento que te decía yo de por qué las personas tal vez no la leían. Y tal vez cuando hablas de Estado, sí, muchas personas lo pueden entender y ya, crucifíquenme si estoy equivocado, yo diría que la mayoría no sabe lo que es, por ejemplo, un Estado federado. De hecho, muchas personas no saben la diferencia entre país, nación, república. Te lo aseguro. O Estado, o el mismo Estado. Algunos dicen, no, si el Estado somos todos. El Estado no somos todos. Jorge, perdón, iba a decir algo. Sí, varias cosas en realidad. Primero, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que los chilenos somos hueones. Me incluyo porque soy chileno. Y la verdad es que ese argumento que están usando ahora los compadres con el ajeno el hoyo porque perdieron, y puteando a la clase media, a la clase baja, es de mal gusto, todo lo que queráis, pero no deja de ser verdad. Y aunque sea incómodo, puta, lo siento, pero aunque esté equivocado, aunque sea fea la actitud, aunque sea feo decirlo, aunque se nota que lo dicen porque le tienen el hoyo irritado, la gente sí es hueona, y lo siento, lo hemos demostrado con las elecciones, y mira la hueá de presidente que tenemos.
Ahora hay otra cosa, y es que yo he escuchado en la mayoría de paneles de televisión y en muchos programas de políticas que he visto el tema de la unidad, que hay que sentarse a conversar, y ¿saben qué? La verdad, en el mundo ideal sí, pues weón, en el mundo fantasía, pero en la realidad hay gente con la que no se puede hablar y hay que asumirlo también, y hay que estar dispuesto a decir, weón, es que no podemos dar la otra mejilla siempre, weón. ¿Hasta cuándo con esa mierda? Sí, weón, basta con la porquería imbécil de lo políticamente correcto, weón. Hay gente con la que no se puede sentar a conversar. Punto. ¿Cachai? Entonces hay gente que no podía incluir en la discusión. Y alguien me puede decir, no, pero es que tenemos que conversar. Bueno, no todos están dispuestos a conversar. Y cuando una persona no quiere conversar, no se puede hablar con ella. Y voy a decir otra cosa. Tú hablabas, Yoso, de las encerronas en Santiago. Pero es que eso es noticia porque pasó en Santiago. No, y en región, perdón, y en región había uno en Talcahuano también, pero claro, hay muchos actos que tal vez ni salen. Oye, pero hubo 3 encerronas. Bueno, ¿y cuántos muertos van en la Araucanía, weón? Por el conflicto allá. Oigan, chiquillos, y colgándome lo que decía el Mati, si somos tan largos, tan distintos, ¿no será momento de pasar a los Estados Federados? ¿Qué opinan? Yo lo haría. Me tiene chata esta weá. Yo iría a un lugar donde yo pueda votar cuántos colegios quiero tener, si quiero que sean privados, si quiero que hayan caminos, puentes, que la cuestión... De verdad yo haría eso. Yo me iría a vivir a un lugar donde yo pueda votar, donde no haya público. Yo le diría que no quiero nada público, llévenselo, gástenlo en la otra gente. Y que mi comunidad no tenga nada público y que otra región sí. No sé qué opinan. Sí, ahí también te doy ahí la palabra de Jorge, ya que está ahí haciendo eso. Sí, no, déjame responder a Frutilla, porque dale. Claro, yo creo que ella, en el sentido de que el sistema sería mejor, yo creo que sí, yo creo que tiene razón. Ahora, ¿es el momento? No, porque, insisto, la ciudadanía, los chilenos, seguimos siendo completamente imbéciles. Y hacer un cambio de ese tipo, aunque yo creo que sería bacán que fuera así, somos tan hueones que estoy seguro que lo echaríamos a perder y lo haríamos de una manera tan mala, haríamos tan mal esa transición que quedaría mal y que sería un desastre. ¿Cachai? Entonces, claro, una cosa es ¿qué es lo ideal? ¿Qué sería lo mejor? Pero ¿tenemos la capacidad para hacerlo? Sí, es que ahí, por ejemplo, el Estado Federado, una de las, no sé si consenso tal vez, pero uno de los puntos que son totalmente transversales a un Estado Federado es una constitución política. Para mantener el orden, para que las personas, si alguno no lo conoce, tampoco soy especialista ni jurisconsulto, pero los que no conozcan un Estado federado, básicamente son las zonas o las regiones, en nuestro caso se podrían separar en cantones, lo que ustedes quieran, pero las regiones en el caso de nosotros podrían ser autodeterminantes, tal como decía Little Strawberry, podrían tener también asignaciones de gastos de presupuesto u otras cosas también autogestionadas por ellos mismos. Efectivamente podría ser un estado tal vez más ideal, pero también hay una cosa que no debemos pasar por alto y que también se ha hablado aquí, pero no directamente, que tiene que ver con la idiosincrasia. La idiosincrasia de una nación, en este caso, da mucho, da cuenta de en qué estado está, por ejemplo, con la clase política que tiene. Y ahí considero que lo que decía Jorge tiene razón, no es el momento. Yo pienso que no es la época, me atrevería a decir. Pero quiero también, alguien que no ha hablado mucho, que es Ricardo, quería hacerle la consulta respecto a, ¿tuviste algún problema o alguna degradación de la clase política tal como se ve acá en Chile actualmente en relación a los poderes, a que el presidente se vea denostado por su falta de liderazgo y cosas? ¿Tuviste eso tal vez antes de esa revolución que tuvieron o durante? Porque después no, ya era una dictadura. Es que, mira, la democracia venezolana fue bastante sólida, lo suficientemente sólida como para juzgar a un presidente en ejercicio y bajarlo del poder. Lamentablemente eso se fue diluyendo en el tiempo, se fue destruyendo, digamos, por parte de una misma campaña podría decirse, de la izquierda que estaba en este momento en control, o en ese momento en control de lo que ocurría en el país. Desde los medios se empezó a vender la idea de que no, la política es sucia, no te metas ahí, la política es esto, y yo pienso, y de hecho la historia lo ha demostrado, que hay las cosas que tú no puedes dejar de hablar es de política
y de religión, porque la gente sigue a estafadores y vota por ladrones. Entonces hay que hablar de política y hay que hablar de religión, aunque a la gente termine con el ají, hay que hacerlo. Sí, de hecho ese era como un dicho que la mayoría de los chilenos conocemos, que todos han escuchado a lo mejor. No, aquí no se habla ni de religión ni de política, ya sea a la hora de almuerzo, un domingo, cualquier cuestión. Claro, claro, también está como dentro. Y efectivamente pasa eso. Y usted, auditorio, yo por qué le pregunto a Ricardo siempre, por qué lo hago participar, porque él vivió proceso tal vez no similar, o sea, perdón, no igual, pero sí similar, y yo diría en un 90% similar, si es que no estoy quedándome corto, respecto a cómo se produjeron las transformaciones. Ellos decían, Venezuela fue conocida como la Arabia de Sudamérica, no debemos olvidar eso. ¿Qué pasó en Venezuela? Venezuela, tal como decía él, empezó a diluirse esta democracia o esta institucionalidad, diría yo, más fuerte que democracia, esa institucionalidad que tenían tan fuerte como para destituir al presidente que él dice, lo está diciendo de primera mano, no está inventando. Y usted no se, disculpa, para terminar el punto te doy el tiro al pase, Ricardo, y acá no se hace el símil, más o menos a quienes nos escuchan, de lo que está ocurriendo, o acaso no le conviene a una minoría organizada, que pasó lo mismo en el estallido delictual de octubre, una minoría organizada, que la mayoría que es silente, por así decirlo, o que es amarilla, o que cree en la institucionalidad, se destruye a sí misma. ¿Qué iba a decir, Ricardo, tú? Que recordemos que Venezuela también pasó por un proceso insurreccional prácticamente, es como decir, la versión 1.0 de lo que ocurrió aquí, que fue como la versión 2 o 3.0, porque esta gente también es especialista en crear estos estados de insurrección donde sale un grupo violento a quemarse las micros o a saquear o a hacer destrozos, y a la final la gente termina convencida de que sí, el pueblo está enojado. Y no, son de ellos mismos por detrás, porque al final ocurrieron los mismos destrozos que estoy hablando específicamente del Caracazo, ocurrieron esos destrozos y después los políticos se montaron encima de eso para vender lo que fue la intentona que produjo Chávez después en el 92. Entonces es interesante ver cómo los zurdos son especialistas en copiarse el libreto, en repetirlo y simplemente readaptándolo. Entonces ya la sirenita no es rubia, sino que ahora es de otro color. Entonces no crean nada nuevo, simplemente reeditan el mismo refrito. Lamentablemente, pero ahí vuelvo a lo que había dicho, los políticos que tengamos, nosotros los merecemos. Básicamente así, y digo nosotros no porque lo haya elegido personalmente, pero esta farsa de la democracia te empuja a eso, no me voy a cansar de decirlo, el sistema matemático más imperfecto que existe y más malo, 50% menos 1 es igual a 0, 50% más 1 igual a 100, no tiene ninguna lógica, ni siquiera en esos puntos. Ahora, como ya nos acercamos al tiempo final y varias cosas se nos quedaron afuera que yo creo que podrían ser para el otro programa porque están bastante interesantes, les doy un spoiler de lo que podemos tratar, lo que tiene que ver por ejemplo con todas estas protestas que están ocurriendo en el centro. ¿Qué es lo que se busca? ¿Están dirigidas por la izquierda? ¿No están dirigidas? ¿Se les salió de la mano? Muchas cosas más vamos a tratar en el otro capítulo. También lo que tiene que ver con los códigos de agua, esta falsa crisis hídrica en Petorca, Caburgua, y también lo que tiene que ver con este permiso que tenemos que tener cuando comemos sopa china o no, este permiso para movernos de restaurante en restaurante, por así decirlo. También ojalá se pudiera eliminar junto con el uso de esta servilleta que tenemos que ponernos en la boca. Sí, sería ideal, pero esto lo vamos a ver en el próximo programa, así que paso en honor al tiempo a las palabras finales y ahí quiero darle las palabras a Little Strawberry, Frutillita, tus frases finales. Gracias a todos, estuvo súper buena el debate de hoy, estuvo candente, me gustan estos debates así, creo que hacen pensar a nosotros, a la audiencia, a todo el mundo. La idea es que se enojen con nosotros, que se identifiquen con algunos, que nos echen puteadas, lo que ustedes quieran, pero esa es la idea, que se genere reflexión. No tienen que estar de acuerdo con nosotros. Y bueno, acabo de ver que la votación del pase de imbecilidad ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, así que faltaría el otro trámite y no más pase de imbecilidad.
Así que eso, muchas gracias. Síganos en todas nuestras redes, Anchor, YouTube, Spotify, y estamos subiendo siempre en @Chile_Alianza en Twitter los nuevos capítulos. Muchas gracias, Little Strawberry. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, nosotros cuando no nos encontramos en opiniones, como los auditores pudieron escuchar entre Jorge y Matías, por ejemplo, en un momento, nosotros debatimos. Si se fijaron en la noticia de Frutillita, los comunistas y los anarcos se agarraron a tiro. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Ahí le doy la palabra en este caso a Matías. Tus últimas frases, Matías, del día de hoy. Mira, no son comunistas, son trotskistas. En ese aspecto me gustaría que los anarquistas somos nosotros. Ahora, en ese aspecto la ignorancia, y quiero irme con ese punto y no dejar la bala pasada, porque yo comparto contigo de que también quizás hay cosas que vamos a tener que seguir debatiendo constantemente, y ese es el tema, como cuando trajimos a la mesa, no sé, hablar del aborto, por ejemplo, que es un tema que nos divide. Ahora, yo aquí no quiero validar la tesis de la izquierda de que las personas son ignorantes y de que el motivo de por qué ganó el rechazo, y eso es lo que están diciendo muchos, los más extremos, los Atria, los ¿cómo se llama? Los Stingo, en fin, están diciendo de que la gente es ignorante y por eso se rechazó, porque les vendieron la pomada a la derecha y los poderes fácticos. Entonces, en ese aspecto no hay que validar ese argumento. Yo creo que el rechazo pasó un 62% porque la gente se informó, y porque lo poco que se informó le horrorizó. Está bien, quizás no el 100%, porque era un mamotreto enorme, pero fue el sentido común el que llevó eventualmente al triunfo del rechazo, en muchos sentidos. Ahora, por eso no puedo estar de acuerdo con eso, y de que quedarnos parados sea la solución, ¿ya? No puedo estar de acuerdo ahí con Carlos. Ahora, les recomiendo de todas maneras escuchar a Villegas, por ejemplo, en la mañana, o cuando él habla, de que el plebiscito es un cambio de era, y si no lo tomamos así vamos a perder. Ahora, yo pienso que debemos volver al régimen de la libertad, y entonces en ese aspecto, por ejemplo, estoy en contra de toda cosa que sea obligatorio, como el voto obligatorio. Por favor, no creamos que la solución es un voto obligatorio para que la gente se informe y ese tipo de cosas. La solución es que no nos vuelva, no sé, yo quiero volver al nulo, o que no nos interese, y como funcionaba hace tiempo atrás, quién estaba sentado en el trono de la moneda, o que la mina con la que quiero salir es ¿cómo se llama? Es de derecha o es de izquierda, que no importe. Eso es el sentido común. Ahora, yo creo que es el momento de, por ejemplo, hacer statement y creer en eso, por ejemplo, poner por qué es sensato y es de sentido común eliminar el Banco Central, por más que los políticos no quieran. O también es sensato y de sentido común ir a estados federados, o dignificar la competencia en base a los impuestos, que es la clave de los estados federados. Como Texas le demuestra al wokismo de que están equivocados. Es genial. Ahora, no sé, competir en seguridad, que es clave, obvio. La gente va a los lugares más seguros y más prósperos. Ahora, no sé, avanzar por una segunda enmienda, ¿qué les pasa? ¿Por qué no? Ahora, sigamos debatiendo y que viva la libertad, cabrón. Efectivamente, gracias, Mati. Pero de todo lo que dijiste, yo no he dicho que se queden tranquilos o quietos, al contrario. Pero de todo lo que tú dijiste, tienes absolutamente la razón, desde tu perspectiva y desde los fundamentos, porque en lo que más estoy de acuerdo es debatir, eso sí, porque ahí uno se va formando ideas. De hecho, mi pensamiento era diametralmente opuesto hace unos 3 años, hasta que me empecé a informar, hasta que empecé a leer. Gran herramienta. Y quiero darle también la palabra ahora a Ricardo Sánchez, sus frases finales. Bueno, ciertamente, como habían dicho, estamos frente a un cambio de era, y estas prohibiciones y estas cosas que han estado ocurriendo, por ejemplo, una cosa bien interesante que me faltó comentar al inicio del programa fue que el Reino Unido acaba de levantar la prohibición del fracking. El fracking es como una técnica de extracción de crudo y de gases. Esto es principalmente para enfrentar lo que va a ser el invierno, que el invierno va a ser muy duro en Europa. Entonces tienen que estar preparados y tienen que tener alguna forma de poder generar sus propios insumos para generar energía. Esto es necesario.
Los tiempos están cambiando, así que si puedes adquirir una habilidad nueva, un curso, una actualización de tus habilidades, no dudes en hacerlo. Por favor, no se coman todo estas fiestas patrias, ahorren un poquito, prepárense, cuiden su bolsillo y diversifiquen su dinero. Muchas gracias por compartir con nosotros y los esperamos en un próximo episodio. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Efectivamente, el Reino Unido, al dar este paso del fracking, sí, se apronta algo, y también hay una pequeña mentita que les voy a dar, un tip. Hace aproximadamente un mes, dentro de las adquisiciones del gobierno británico, de los gastos, porque está en un portal público, compraron, no recuerdo la cantidad de millones, pero son millones de dosis o raciones de supervivencia. Y algunos me dirán, sí, es que los militares, no, esto es del gobierno civil y son gastos civiles. Y esto empieza en julio del 2023 hasta julio del 2027. Es un contrato ya firmado con miles de millones de libras esterlinas metidas ahí. Y ahí hay que poner ojo, porque es un contrato que están haciendo ellos y que ya están viendo venir tal vez una crisis. ¿Quién sabe? Jorge, tus palabras finales. Sí, bueno, lo que decía ahí de que se da el debate acá es porque la única igualdad ante la ley, la única igualdad que existe real es la igualdad ante la ley, pero más allá de eso somos todos distintos. No somos iguales. Y lo digo así directamente. O sea, señor, usted y yo ante la ley, sí, pero más allá de eso no somos iguales ni una otra cosa. Lo otro es que, claro, aquí se da el debate, pero si usted ve algún grupo que sí están todos de acuerdo y sí todos le dan amén, no es un grupo, es una secta de mierda. Claramente. Si usted se pilla un grupo de hueones que opina lo mismo y no difieren nada, porque son una secta de mierda. Punto. Hay una frase respecto a lo que mencionaste de pasada, de que los temas que quedaron, como la violencia que se sigue dando en las calles. Una frase: la revolución se come a sus hijos. No lo olviden. Y finalmente, en esta sociedad deconstruida, infantilizada, donde los hombres no son hombres, al final la gente actúa como niños, y como actúa como niños hay que tratarlos como niños, y ahí yo sí creo que el voto tiene que ser obligatorio, porque a los niños hay que decirles qué hacer. Si fueran hombres sería otra mi opinión. Y para cerrar, reivindicar un poco el tema de que yo estoy completamente en contra del voto en el extranjero. Yo estoy hasta las weas de que se hable del mecanismo, y que se hable del voto extranjero, y que el derecho a voto de la gente que está en otros países, y que se muestre, por ejemplo, cuando tenemos elecciones, cómo va el voto del extranjero. Weón, esos weones no tienen que vivir con las decisiones que toman. Yo estoy a favor de no permitir que la gente vote desde afuera. Punto. Es mi opinión. Si no le gusta, va a ser al carajo. Buenas noches. Gracias, Jorge, efectivamente. Y tal como tú decías, la igualdad es moral en el caso de todas las personas, que se nos trata igual ante la ley. Con eso nos conformamos. Recuerden, ahora que nos estamos despidiendo, de visitar las distintas plataformas de Alianza a través de Instagram, Twitter, como decía Frutillita, Chile-Alianza, lo que tiene que ver con los canales de nuestro canal de YouTube, con los programas, el mismo que están escuchando, Libertad o Muerte, el Cultura y Libertad, que es emitido en vivo los días lunes, y también el No Más Mierda, un poco más relajado, para hablar de las contingencias. Y nunca se olviden, tal como dijo Mark Twain en algún momento, es más fácil engañar a un hombre que convencerlo de que ha sido engañado. Muy buenas noches y que viva la libertad.